pueden ir a la clase, todos los niños. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 2, versículo 18. Estamos estudiando acerca de la mayordomía bíblica. Y mientras busca el versículo, quisiera nada más dar un breve recordatorio de lo que hemos estado mirando. Primera enseñanza, miramos principios bíblicos fundamentales de la mayordomía. Fue la primera lección que tuvimos hace ya algunas semanas atrás. La segunda lección que estuvimos estudiando, la mayordomía de la vida espiritual. Todo comienza, hermanos, con nuestra vida espiritual para con Dios en cuanto a la mayordomía. Somos buenos mayordomos en nuestra vida espiritual, seremos buenos mayordomos en las otras áreas que tiene que ver, hermano, con las cosas seculares también. En tercer lugar, miramos, el tercer estudio, la mayordomía del tiempo. Dios es el dador del tiempo y un día Dios nos llamará a cuentas por el tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el tiempo? Entonces debemos de aprovechar bien el tiempo, hermanos. El tiempo pasa rápido y a veces no hace nada. Hagamos algo para Dios, sirvamos a Dios. Y luego la otra estudio, hablamos de la mayordomía de los dones. Dios nos ha dado dones, talentos. ¿Qué está haciendo con sus dones, con sus talentos? ¿Está sirviendo a Dios? Un día el Señor nos llamará cuentas y dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces los dones, ¿verdad? Dios da dones. También estudiamos la semana pasada, hermanos, la mayordomía de las finanzas. Todo lo que tenemos es de Dios, ¿verdad? Y un día nos vamos a ir de esa tierra y todo se queda. Así que seamos buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Y esta mañana quiero hablar, hermanos, la mayordomía de la familia. Es un tema bastante, yo creo que si hay algo que, hermanos, como cristianos necesitamos ayuda es en la familia. Como padres, yo creo que nadie aquí podría decir yo soy un buen padre. De hecho, en la Biblia hay muy pocos ejemplos de buenos padres. Buenos hombres hay muchos, pero buenos padres, ¿qué podríamos decir de Noé? ¿Qué podríamos decir, hermanos, de David? Un hombre conforme al corazón de Dios, pero como padre. Lot, hombre justo. Samuel, un buen hombre, pero al final dice que sus hijos no andaban en sus caminos. Elí, ¿verdad? Podríamos mencionar a Elí. Salomón, murió Salomón y su hijo Roboam tomó el reino y se fue tras la maldad y llevó al pueblo a la idolatría, hermanos. Creo que es un tema bastante, yo creo que nadie es suficiente y nadie podría decir, hermanos, es un tema que tenemos mucha necesidad todos en esta vida. Abra su Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de Dios de esta manera, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 24, ahí abajito, hermano, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos, hermanos, Dios instituye el matrimonio. Dios pone la primera institución humana que puso Dios en la tierra, fue el matrimonio. Como consecuencia, hermanos, la familia. Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno se llamaba Caín, el otro Abel, y después Dios les dio más hijos. Y vemos, hermano, la familia puesta, ¿verdad? Es un regalo de Dios. La Biblia enseña que la familia no es una creación humana, sino una institución establecida por Dios desde el principio. Por lo tanto, toda enseñanza correcta sobre la familia debe comenzar reconociendo a Dios como su autor. Dios, hermanos, instituyó la familia, Dios creó la familia, Dios creó el matrimonio y Dios es el dueño del matrimonio y de la familia. El ser humano no define la familia, la recibe como un encargo, como un regalo divino que debe ser administrado conforme a la voluntad de Dios. Una vez más, la Escritura declara, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este versículo enseña que la familia nace del diseño intencional de Dios. El matrimonio y la vida familiar no son producto, hermanos, de la cultura, sino expresiones del propósito eterno de nuestro Dios, que es el Creador. La familia dentro del orden de la creación, la Biblia enseña que la familia fue establecida antes, hermanos, de la caída del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer. Versículo 24 que leímos hace unos momentos,
Dice la Biblia, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está el matrimonio, hermanos, como consecuencia, es la familia. Este versículo, Génesis 2:24, establece algunos principios fundamentales. Uno de ellos, hermanos, es unidad. Son dos, no serán más dos, serán uno, unidad. Segundo principio fundamental, compromiso, hermanos, mutuo, el uno para con el otro. Tercer compromiso o principio, hermanos, permanencia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá, unidad, se unirá dice a su mujer, compromiso, ¿verdad? Permanencia. Y también, hermanos, otro principio que encontramos aquí es responsabilidad. Es responsabilidad. O sea que el matrimonio, ¿verdad? La familia, Dios la creó, es un regalo de Dios, pero dentro del matrimonio y la familia hay responsabilidad. Qué bendición, hermanos. Nos gustan los privilegios, pero no nos gustan las responsabilidades. La familia, por tanto, no es una idea temporal, sino es una estructura diseñada para reflejar el orden y el carácter de Dios. Entonces, hermano, Dios como dueño del hogar. La Biblia enseña que Dios no solo creó la familia, sino que es dueño de la familia. El hogar pertenece al Señor y debe ser gobernado por Él. Por eso el salmista en el Salmo 127, versículo 1, dice el salmista: si Jehová no edificare la casa, porque Él es el creador, es el hermano, el que instituyó la familia, el matrimonio. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Se da cuenta, hermanos? Venimos al matrimonio, quizás aquí la mayoría no conocíamos al Señor, algunos sí, cuando se casó, ¿verdad? Sin conocimiento de la palabra de Dios, se casaron, hermanos, y vivimos el matrimonio ahí como iba. No, es un diseño de Dios. Y saben una cosa, hermanos, aquí está el manual para cualquier área de nuestra vida, la palabra de Dios, para el matrimonio, para los hijos, para vivir una vida que agrade a Dios, todo lo tenemos en la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La estabilidad en la familia, la paz y la bendición familiar no dependen solo del esfuerzo humano, sino de la presencia y dirección de Dios, hermanos. Se lo repito, la estabilidad, la paz y la bendición familiar no dependen solo del esfuerzo humano. Podemos esforzarnos, pero dice el Salmo 127, si Jehová no es el centro del hogar, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, si buscando a Dios y esforzándonos y tratando de buscar a Dios y obedecer a Dios, hermanos, hay luchas y a veces no es fácil. Imagínense si no tomamos en cuenta a Dios, en vano trabajan los que la edifican. Por demás, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Administrar la familia sin Dios conduce al desgaste, al conflicto y a la pérdida del propósito divino. La Escritura, hermanos, presenta a la familia como un encargo sagrado. Dios confía hijos, Dios confía un cónyuge, ¿verdad? Y el hogar al creyente para que los administre con fidelidad. El profeta Malaquías, en Malaquías 2:15, dice la palabra de Dios de esta manera: no hizo el uno, hablando del matrimonio, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno?, pregunta el profeta Malaquías. Y mi hermano, la respuesta: porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. La familia, hermano, tiene un propósito espiritual. ¿Cuál es ese propósito? Formar generaciones que conozcan y honren a Dios. La mayoría la mayordomía, familiar no se limita a suplir las necesidades familiares o materiales, hermano, eso no es mayordomía, es parte de la mayordomía, pero sino guiar espiritualmente a los miembros del hogar. Vamos a ver algunas cosas esta mañana. Señor, damos gracias por su palabra. Ayúdenos. Es un tema, Señor, que todos tenemos necesidad aquí. Quizás algunos ya tienen años de casados y gracias a Dios por su matrimonio. Pero, Señor, hay hijos que están en el matrimonio y hay nietos, Señor. ¿Qué va a ser de ellos cuando ellos sean ya adultos? Ayúdenos a entender, Señor, acerca de ese tema tan importante, la mayordomía de la familia. Y oro por cada familia, Señor, aquí presente. Hay luchas en las familias.
Pido que usted dé sabiduría, gracia a cada familia, Señor, para poder ser buenos mayordomos en cuanto a la familia. Bendiga la enseñanza, hable en nuestros corazones. En el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Número 1, hermanos, el hogar como centro de formación espiritual. Mayordomía familiar, el hogar como centro de formación espiritual. Dios estableció la familia como el lugar donde la fe debería ser enseñada. La familia, el hogar, hermanos, la fe debería ser modelada. La fe debería ser transmitida de generación a generación. Dios instruyó claramente a su pueblo, hermanos, al pueblo de Israel. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Se da cuenta, hermanos? Este versículo nos enseña que Dios mandó a los padres, al pueblo de Israel. Los padres eran responsables en cuanto, hermano, a la formación espiritual de los hijos. Y Dios les dio los mandamientos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué tenía que hacer, hermanos, los padres? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este versículo nos enseña una vez más que el hogar es el centro de formación espiritual en medio del pueblo de Israel, hermanos, del pueblo de Dios. La Escritura muestra que Dios espera, hermanos, Dios espera que el hogar sea un lugar donde su nombre sea honrado, sea un lugar donde su palabra sea enseñada. Hermanos, la iglesia, sí, Dios instituyó la iglesia, pero la iglesia no es responsable de, hermanos, de formar vidas espirituales en la vida de los hijos. Nosotros como padres somos responsables. Yo sé que muchas veces ni aún ni las escuelas seculares ni las escuelas cristianas, hermanos, suple esa responsabilidad que Dios le ha dado a los padres. Dice Dios al pueblo de Israel, los padres tenían que primero tener la palabra en su corazón, después enseñarla a los hijos, repetirla a los hijos, hermanos, para que los hijos pudieran, hermanos, seguir el camino de Dios. Ese era el propósito, para que los hijos pudiesen ser formados espiritualmente y pudieran andar en los caminos de Dios. Entonces la Escritura muestra que Dios espera que el hogar sea un lugar donde su nombre sea honrado y su palabra enseñada. El salmista declara en el Salmo 78, versículo 4, dice la palabra de Dios: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. El contexto de este versículo, hermanos, ¿verdad?, es acerca de la palabra de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Y dice el salmista: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Un hogar, hermanos, que ora, lee la palabra de Dios y vive en obediencia, forma una fe viva, auténtica. Jesús mismo, escuche, hermano, Jesús mismo fue formado en un lugar piadoso. Dice la Biblia en Lucas 2:52, hablando del crecimiento físico de Jesús cuando era niño, hermanos, joven. Dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría intelectualmente, hermanos, en estatura físicamente y en gracia espiritualmente. ¿Quién instruyó a Jesús? José y María, sus padres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se da cuenta? Ahí está el modelo, hermanos, el hogar. El hogar es, hermanos, el lugar donde debe ser el centro de formación espiritual en la vida de los hijos, y tiene que ver con mayordomía. ¿Quiénes son los responsables? Los padres, nosotros como padres, hermanos. Y debemos reconocer, hermano, que muchas veces hemos fallado en eso. La Biblia enseña que la instrucción espiritual, hermanos, comienza en los hogares, en las casas. Pero en segundo lugar, quiero que veamos la crianza bíblica de los hijos. La crianza bíblica de los hijos. La Biblia enseña que los hijos son herencia de Dios y es una responsabilidad confiada por Dios a nosotros como padres.
Volviendo ahí al Salmo 127, versículo 3, dice la palabra de Dios, el salmista repite una vez más, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermano, a veces llegamos a pensar, no, es que la iglesia, culpamos la iglesia por las malas actitudes o por las decisiones de los hijos. ¿Sabe una cosa, hermano? La iglesia no tiene culpa, la culpa la tenemos nosotros como padres. Amén. La iglesia tiene limitaciones, hace lo que puede, pero en realidad, al final de cuentas, nosotros los padres somos los responsables. Y es muy común, ¿verdad? A veces un muchacho empieza ahí a andar medio rebeldón. Y no, es que no me quieren, es que no me hacen caso. No les hagan mucho caso, esa etapa de la juventud, así pasan todos. Ahora, hasta los adultos todavía están así, con esas cosas. Cuanto más los jóvenes. No es culpa de la iglesia. No, es que a mi hijo lo hacen menos, es que a mi hija lo hacen menos. Y muchos padres se han excusado a eso. Hermano, eso no evade su responsabilidad, nuestra responsabilidad. Es más, ahí es donde uno tiene, mira, no, mi hijo, tú estás mal, mira, tú tienes que amar, tú tienes que servir, tú tienes que... ¿Sí me entiende, hermano? Pero fallamos como padres. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Si hay algo, hermano, que a usted es más valioso en esta vida y que nos va a doler, son los hijos. Puede perder la casa, pues ¿qué importa? Puede perder el carro, ¿qué importa? Puede perder el trabajo, ¿qué importa? Pero los hijos, hermanos, sí duelen. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos no nos pertenecen en sentido absoluto a los padres, pertenecen a Dios, son herencia de Jehová y han sido confiados para ser formados conforme a su voluntad. La Biblia enseña que la instrucción espiritual debe ocupar un lugar prioritario en la crianza de los hijos, hermanos. Dice Proverbios, un versículo muy conocido, Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese proverbio, ese mandamiento a los padres: instruye al niño en su camino. Está hablando del camino de la vida, hermanos, que todo hombre va a vivir. Y aun cuando fuere viejo, a un niño se le enseña a ser responsable, será responsable hasta que muera. A un niño se le enseña respeto, será respetuoso. A un niño se le enseña a trabajar, será trabajador. Instruye al niño en su camino, en el camino de la vida. Y claro, hermano, ahí podemos meter también las cosas espirituales. Después vamos a ir a Efesios. Pero en el camino de la vida. Ese pasaje no está hablando de salvación, hermanos. No está hablando tampoco está hablando del camino de la vida. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cosas que usted y yo aprendimos de niños, que mi padre me decía: el hombre vale por su palabra. Así decía mi padre constantemente. O sea que el hombre lo que tiene que decir, lo tiene que cumplir. Hermano, y nunca se olvida eso. Cosas, expresiones que los padres decían. Instruye al niño. Uno puede mirar al padre trabajador. Y hermano, eso, uno mira el modelo, ¿verdad? Y uno ahí sale medio trabajador, ¿verdad? No como el papá, pero ahí sale medio trabajador. Nos ayudó. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrucción. La instrucción, la crianza bíblica de los hijos, hermanos. Instrucción. La palabra instruir implica enseñar con intención, con constancia y con dirección. Con el propósito, hermanos, de formar convicción interna que guíe al hijo a lo largo de su vida. Hay cosas que aprendimos, hermanos, por instrucción de los padres, y algunas veces no tiene que ver nada con cosas, ¿verdad?, espirituales, pero son cosas de la vida, son cosas buenas. Yo me acuerdo, hermano, años atrás se nos enseñaba, se nos inculcaba el respeto a las personas mayores. Nunca se le hablaba de tú, se le hablaba de usted. ¿Cómo está usted? Buenos días, buenas tardes, ¿verdad?, con permiso. Ahora se ha perdido todo eso, hermanos. ¿Y la culpa quién es? ¿Los padres? Sí, claro, somos nosotros como padres. Al niño, que se quede acostado, es que está cansado. ¿Está cansado? Sí, está joven, tiene fuerza, tiene energía. Y estamos nosotros como padres porque hemos cometido el error, hermano. Hacemos todo por no querer, ¿verdad?, que el niño se canse. Y ahora nosotros sufrimos las consecuencias. Ahí está la mamá lavando el trasterío cuando la hija puede hacerlo, pero no lo hace. Instruye al niño en su camino, instrucción, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
El otro día platicando con uno de los trabajadores ahí en la construcción, me está diciendo, no, mi padre era muy duro, mi padre, pero yo doy gracias a Dios porque nos enseñó el trabajo. Y ya lo invité y dice que va a venir a la iglesia. Estamos ahí hablándole a la gente de Cristo, hermanos. Y gracias a Dios por nuestros padres que eran duros. Tenía un niño que ese día están de vacaciones y trajo al niño y estaba acostado y el niño en un cartón. Dice, mire, por eso nos equivocamos. Hace unas meses atrás andaba un niño, hermano, como de unos 10, 11 años, y ese niño se agarraba dos de esos de 2 por 6 por 10. Ese niño bien chiquillo, como de 10, 11 años, y andaba trabajando ahí por ahí abajo entre medio de la gente. Ese niño, hermano, cuando sea en unos años, ese niño va a ser un hombre que va a ser trabajador. Pero a veces, hermanos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Biblia enseña que la crianza saludable requiere equilibrio entre amor y autoridad. El apóstol Pablo exhorta, hermanos, hablando de lo espiritual, la crianza de los hijos bíblica. Dice en Efesios 6:4, dice la palabra de Dios, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, escuche, hermano, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos reconocer y pedir a Dios perdón, hermano, que muchas veces nos equivocamos a tratar de educar, enseñar a nuestros hijos. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y a veces nos excusamos, es que mis padres eran muy duros y es que así yo fui crecido. Y hermano, y ciertamente yo creo que aquí hay muchos que nuestros padres fueron muy duros. Nuestros padres no nos hablaban, ay mi hijo, ay levántate chiquito, no, si no nos levantamos con el cinturón, nos levantaban a las 7 de la mañana. Mi padre chiflaba, no hace un chiflido. Cuando diga chiflido, vámonos para arriba. Y a veces, hermano, nosotros no trajimos un modelo y cometimos errores con nuestros hijos. Pero la Biblia nos instruye, nos enseña, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La autoridad sin amor produce resentimiento. Porque yo soy el padre y me vas a obedecer. Muchas veces así actuamos, hermanos. Y aún como pastores, hermanos, el hecho de ser pastor, a mí no me da autoridad de maltratar la iglesia. Yo doy cuentas a Dios a la iglesia. Dice el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella voluntariamente con ánimo pronto. Dios me libre, hermanos, que un día me pare a regañar la congregación. Dios no me llamó a eso, Dios me llamó a instruir, a enseñar con amor, con una gran necesidad, como usted también, de Dios. Pero cuántas veces, hermanos, hemos actuado así con nuestros hijos. La autoridad sin amor produce resentimiento. Y sabe una cosa, hermanos, mire, la congregación sabe cuando el pastor le ama. Los hijos saben cuando el padre le ama, aunque a veces los padres son duros, pero ellos saben que los ama. Uno crece, hermanos, y ya yo recuerdo, y yo digo, Señor, gracias a Dios por mi padre. Aunque no era cristiano, pero me enseñó respeto. Él no nos dejaba, hermanos, andar fumando ni tomando, y teníamos que llegar a cierta hora a la casa. Y él no era cristiano. Después él se convirtió, gracias a Dios, ¿verdad? Y él murió ya yendo a la iglesia. Pero escuche, la autoridad sin amor produce resentimiento. El amor sin autoridad es el otro extremo, produce desorden. Ay, lo amo tanto que, hermanos, llegamos a ser permisivos. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Eso le pasó a Elí, hermanos. Amaba tanto a sus hijos que cuando él tenía que reprenderlo, no lo reprendió. Y Dios, hermano, trajo juicio sobre la casa de Elí. Sus hijos murieron, y cuando él supo que los hijos habían muerto, Elí también murió, hermanos. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Número 3, hermanos, creo que vamos a algunos principios para una mayordomía familiar fiel. Algunos principios para una mayordomía familiar fiel. Primer principio que podríamos mencionar, hermanos, reconocer a Dios como Señor del hogar. Ciertamente Dios nos ha puesto como padres, pero al final de cuentas, hermanos, es Dios el Señor del hogar.
Aquí se hace lo que yo digo, no, debería ser, aquí se hace lo que Dios dice en su palabra. Eso yo creo que eso debería ser lo correcto. Reconocer a Dios como Señor del hogar, porque Dios fue el que instituyó, Dios estableció el hogar, la familia, hermanos, y simplemente nos ha puesto como mayordomos de ello. El hogar no pertenece a ninguno ser humano, sino a Dios. Y Josué lo entendió, hermanos, y Josué, ya siendo un hombre anciano, él dijo esto: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Josué reconoció que el hogar, ¿verdad?, él simplemente era un administrador, un mayordomo de su casa. Y él dijo, y Dios tiene que ser el centro. Yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Entonces, primer principio para una mayordomía fiel: reconocer a Dios como Señor del hogar. Segundo principio, hermanos, para una mayordomía fiel: practicar el amor como fundamento del hogar. Practicar el amor. Pero una vez más, hermanos, tenemos que Dios nos dé la sabiduría, nos dé, el Espíritu Santo nos guíe. Porque podemos confundir, ¿verdad? Mire, Dios nos ama y Dios es amor. Pero si nosotros nos portamos mal, Dios nos disciplina, dice el escritor a los Hebreos. Entonces, practicar el amor como fundamento del hogar. La Biblia enseña que el amor es el fundamento indispensable de la vida familiar. El apóstol Pablo exhorta, anima a la iglesia, a los Corintios, y en el capítulo 13 de 1 Corintios, habla todo el capítulo acerca del amor, hermanos, y termina el versículo 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos ¿qué es, hermanos? El amor. El amor bíblico se expresa en paciencia, perdón, servicio y compromiso. Se lo repito, el amor bíblico se expresa en paciencia, perdón, servicio y compromiso. Y Dios es el ejemplo para nosotros. ¿Cómo Dios es paciente con nosotros? Dios es paciente una y otra vez con nosotros. Dios nos perdona cuando hemos cometido errores, cuando vamos a Dios en oración, y Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Practicar el amor como fundamento del hogar. Pero una vez más, hermanos, que Dios nos dé sabiduría. Tercer principio que podemos aplicar para una mayordomía familiar fiel: ejercer la mayordomía familiar con humildad y responsabilidad. Ejercer la mayordomía familiar con humildad y responsabilidad. A veces el Señor nos tiene que quebrantar, hermanos. Debemos darle gracias a Dios, es necesario. Pero a veces, hermanos, nosotros nos sentimos tan prepotentes, aún como padres. Nosotros fuimos jóvenes y nos equivocamos. Y a veces nos falta humildad. Primero, la humildad para reconocer que no somos buenos padres, que hemos fallado. Y nos falta humildad para asumir la responsabilidad y decir, bueno, vamos, si nos equivocamos, no vamos a tener ganas. Nunca es tarde, hermanos, para comenzar de nuevo. Mire, la iglesia, hermano, usted no se preocupe. No, es que yo tengo problemas. ¿Quién no tiene problemas? La iglesia es como un hospital. Venimos para ser restaurados a través de la palabra de Dios. Y para ser apoyados, hermanos. No para ser juzgados ni para ser criticados. Porque, hermano, la vida no es fácil. Si no encontramos refugio en la iglesia, si no encontramos apoyo en Dios primeramente, ¿dónde lo vamos a encontrar? No se preocupe, hermano. Vamos a echarle ganas. Estamos orando para que Dios obre en el corazón. Entonces, el caso. Ejercer la mayordomía familiar con humildad y responsabilidad. El apóstol Pedro escribe, hermanos, en 1 de Pedro 5, versículo 2 y versículo 3, dice: apacentad la grey de Dios, hablando, ¿verdad?, acerca del ministerio que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y si esto lo podemos aplicar en la familia, hermanos, mire, ¿cómo queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos cuando nosotros no somos buenos cristianos?
A veces demandamos más de lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro a los ancianos, a los pastores: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, ustedes, ¿verdad?, que están pastoreando el rebaño, ustedes tienen que hacerlo con ánimo pronto, voluntariamente, y siendo ejemplo, le dice el apóstol Pedro, hermanos. Entonces, mire, hermano, nuestros hijos no van a escuchar nuestras palabras, pero posiblemente podrán escuchar y ver lo que hacemos. Por eso debemos dar un paso más allá, hermanos. Siempre ir más adelante. Para poder apacentar la grey de Dios se requiere humildad, se requiere amor y responsabilidad. Otro principio, hermanos, para una mayordomía familiar fiel, otro principio: formar una generación para Dios. Yo creo que ese es el propósito, hermanos, por el cual Dios instituyó la familia: formar una generación para Dios. Hermano, los años que Dios nos dé de vida, yo no sé cuántos. Que oremos a Dios, pero Señor, ayúdanos. El día que tú nos lleves a tu presencia, la siguiente generación pueda servir a Dios. Porque, hermano, si no podemos lograr eso, sería muy triste para nosotros. ¿De qué nos sirvió tanto conocimiento de la palabra de Dios? ¿De qué nos sirvió tanto orgullo? No nos humillamos, Señor. No puedo, yo te necesito. No se afane en dejarle dinero a sus hijos. ¿De qué les va a servir el dinero? Mejor dejarles un ejemplo de una vida cristiana que ama a Dios, sirve a Dios, que eso le va a ser de más beneficio que el dinero. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, hermanos, una vida de fidelidad a Dios, de servicio a Dios, de amor a Dios. Y el día que usted y yo ya no estemos, hermanos, en esta tierra, pero que los hijos recuerden: yo recuerdo a mi padre, mi madre, que eran fieles, servían a Dios, apoyaban, estaban en las actividades. No, hermano, eso no tiene precio. Formar una generación para Dios. Y ese es el propósito de Deuteronomio al principio, que Dios le dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Con qué propósito? Para que el pueblo pudiese formar una generación que vendría detrás de ellos, que sirvieran a Dios, hermano, una generación para Dios. Salmo 145, versículo 4, dice la palabra de Dios: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Generación a generación celebrarán tus obras. Hay un hermano que aprecio mucho y es un hermano mayor, y una vez me estaba diciendo, hace unos meses atrás, estaba orando y dándole gracias a Dios, y contó sus generaciones. Dice que 7 generaciones contó, desde su bisabuela, que fueron cristianos, sus abuelos, sus padres, él, sus hijos, sus nietos, y ahora tiene bisnietos. Y yo estoy orando que todos sigan en el camino de Dios, y todos los hermanos aman a Dios. Tiene un yerno que es evangelista, y tiene toda su familia sirve a Dios, ama a Dios. Y dice: yo doy gracias a Dios y yo oro todos los días por ellos. Oh, hermano, no hay mayor bendición que eso. Una mayordomía familiar fiel no significa ausencia de dificultades, sino presencia constante de Dios en medio de ella. Porque, hermano, los problemas son parte de la vida, así que no se preocupe, es parte de la vida. Agárrese de Dios, agarrémonos de Dios, sirvamos a Dios, seamos fieles a Dios, y que Dios nos ayude. Cuando estos principios se viven de manera práctica, el hogar se convierte en un lugar de refugio, formación espiritual y testimonio vivo del amor de Dios, y un testimonio vivo de nuestro Dios, hermanos. Algunos principios, se los repito: reconocer a Dios como el Señor del hogar, practicar el amor como fundamento del hogar,
ejercer la mayoría familiar con humildad y responsabilidad y formar una generación para Dios, hermanos. Quisiera terminar con algunas afirmaciones o aplicaciones. La primera, hermanos, la familia es un regalo de Dios. La familia es un regalo de Dios. Debemos darle gracias a Dios. Yo he conocido matrimonios cristianos y que Dios no les dio la bendición de tener hijos, y ellos deseaban tener hijos, pero ellos aceptan la voluntad de Dios. La familia es un regalo de Dios, hermanos. Somos mayordomos nada más. Segunda afirmación, somos mayordomos de nuestra familia, no somos dueños. Y los tenemos por un corto tiempo, hermanos, nada más. Al rato van a crecer, se casan, se van, y ya después de que se van, usted ya no tiene la misma autoridad como cuando estaban. Así que si todavía los tiene chiquitos, aproveche, ore a Dios, busque la sabiduría de Dios en su palabra, y que Dios le dé sabiduría para criar a esos niños. Ellos un día formarán su propio hogar, y sabe una cosa, ellos seguirán el modelo que aprendieron en casa. Otra afirmación o aplicación, hermano, nuestra responsabilidad es la formación espiritual en la vida de la familia. Esa es nuestra responsabilidad, la formación espiritual en la vida de la familia. Es nuestra responsabilidad, no es de la iglesia. Así que no culpemos a la iglesia, porque no, nosotros es nuestra responsabilidad. Y la última cosa, hermanos, somos responsables delante de Dios por la familia. Gracias a Dios, por un hijo, 2 hijos, 3 hijos, somos responsables. Por 1 o por 10, lo mismo. Somos responsables delante de Dios. ¿Qué hacer, hermanos, para poder cumplir con la mayordomía en la familia? Número 1, orar mucho. Que Dios nos ayude. Intentamos la oración. Mire, que sea lo último que hagamos. Señor, todos los días orar por nuestros hijos, cámbialos. Señor, que busquen a Dios, que sean salvos si no son, que te amen, Señor, que te sirvan. Orar. Y la segunda cosa, y termino, hermano, dejarlos en las manos de Dios. Yo me puedo preocupar, usted también, y ahí qué va a estar haciendo, y no podemos estar atrás de ellos. No, hay que descansar en Dios, orar y darles un buen ejemplo, y Dios hará la obra, hermanos. Y Dios lo hace, porque Dios es fiel. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.